el oscuro callejón de la gran ciudad por la noche, con estos malos punkis, rockeros, yonkis, o sea, escoria urbana. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy traemos un cómic muy especial para mí, la verdad, muy especial. Hay mucha nostalgia ahí contenida. Y es un cómic que representa buena parte de lo que era el espíritu noventero, ¿no? Esa época tan extravagante que entremezclaba fantasía, violencia, efectismo y muchísimo marketing. Es la época en la cual toca techo, digamos, ese concepto de crear personajes e historias que después se puedan reciclar en productos como puedan ser licencias de videojuegos, cromos, pósters, camisetas, muñecos, series de dibujos animados, todo tipo de licencias. En los 90 como que eso toca techo, en los 80 se convierte en una tendencia imparable, ¿no? Y en los 90 pues llega ahí la ola a tope, es como un tsunami ahí inmenso. Y aquí pues en este cómic representa muy bien esa época, la verdad. Lo representa además haciéndolo bien, que eso es más difícil todavía. Además, este cómic supone una oportunidad fantástica para celebrar el 30 aniversario de la aparición del sello Image Comics. Aquí vemos el logotipo en pantalla, está ahí famosa, tan emblemática, con las letras Image debajo. Un logotipo que para la época era súper estiloso y distinto. Se cumplen los 30 años de la aparición, en 1992 ya, de este sello editorial que en su momento fue una revolución, fue una cosa loquísima. Fue además que generó mucha discusión y mucha controversia en el mundo de los cómics, tanto de aficionados como de crítica, gente de la industria. Una cosa, pues, en fin, ya os digo, muy polémica, muy polémica. Image Comics, resumiendo, vamos a ir un poco con esto, no me voy a extender mucho porque es que daría para hacer un vídeo de horas muy largo, pero diciéndolo así muy rápido sería algo así como que es una editorial norteamericana cuyo inicio estuvo marcado por representar una especie como de vertiente rebelde. Era una especie como de cosa como juvenil y rebelde, así como vacilona, y estaba encabezada por artistas muy jóvenes, gente que no llegaba prácticamente a los 30 años y que todos ellos eran superestrellas. Era gente con un estatus máximo que venían de Marvel Comics, donde habían batido récords de ventas. El número 1 de Spider-Man, de este artista que hace este cómic, Todd McFarlane, en 1990. Después, en 1991, el número 1 de X-Men, de Jim Lee. El número 1 de X-Force, de Rob Liefeld, por ejemplo. Pues es que estos cómics batieron récords históricos, no batidos a día de hoy. O sea, en 30 años no se han conseguido superar estos récords de ventas, lo cual pues, nos indica que Marvel Comics en 1991 pues, ganó más dinero del que ha ganado en su vida. Y estos artistas que en esa época se convirtieron en estrellas, pues hicieron el sueño americano, que fue marcharse y salir a lo grande con una empresa nueva que se presentaba como un nuevo contendiente, ¿no? Alguien más que se sumaba a la lucha contra los sellos grandes, contra Marvel y contra DC. Y durante una buena temporada estuvo ahí peleando contra ellos fuerte. Por eso es una cosa histórica, su 30 aniversario, porque es un sello que siempre se ha movido un poco entre estos dos términos, ¿no? Entre la independencia y la comercialidad. O sea, seguía estos márgenes comerciales de ir a vender mucho, de ir a conseguir mucho marketing, mucho merchandising, derivado y demás, pero al mismo tiempo los personajes pertenecían a sus creadores, se regían por sus gustos personales y demás, entonces era una cosa un poco, ya os digo, intermedia, un poco controvertida en la época. Además tiene una cosa en particular, y ya no me extiendo más, que es que además los que fundaron Image Comics eran todos dibujantes. Entonces había una característica común, que era que primaba la estética por encima de todo. Eran dibujantes espectaculares, pues que iban a hacer cómics espectaculares. Y eso lo cumplieron a rajatabla. Eso, desde luego, no se les puede echar en cara que no lo hicieran, porque vamos, no fue así. Y bueno, ya entramos ya de lleno a lo que es el cómic, nos dejamos de extender con introducciones. Ya os digo, Image Comics en su momento fue una auténtica revolución.
y estuvo capitaneada entre otros, por el artista que sale aquí, Todd McFarlane, que es el artista principal, el dueño, el motor, la mente maestra, llamadle como queráis, detrás de Spawn y de todos los productos derivados de Spawn, que son muchos a día de hoy, muchos. Además aquí aparece como un artista completo, haciendo el guión, el lápiz y la tinta, haciéndolo muy bien, además. O sea que vamos. Y además esto marcaba algo así como su regreso. Todd McFarlane es un artista que, ya os digo, en 1990 batió el récord de la historia de ventas con Spider-Man, con su fase, pues, el número 1 de una colección que le dieron de Spider-Man. Y un tiempo después, unos meses después, se retiró, argumentando que quería algo así como jugar al béisbol con su hijo o algo así, una cosa muy rara. Y este cómic marcaba algo así como su triunfal regreso después de haber desaparecido durante unos cuantos meses de la escena, ¿no? Y bueno, pues ya veréis que estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Por terminar de destacar cosas de aquí, vemos aquí el color que se encarga Steve Olive, que hace un trabajo, vamos, posiblemente para mí el mejor color que tiene un cómic de esta primera época, de más de la época, y totalmente influyente, increíble. Vamos a ver la portada. Mitiquísima, portada mítica, portada clásica. Mirad, además otro clásico inequívoco de los años 90, estas letras ahí brillantes en mosaico que llaman la atención a tope. Esta portada para mí lo tiene todo. Para mí, sinceramente, esta portada pues que no le falla absolutamente nada. Es el tipo de portada que se diseña, se dibuja y demás para que aparezca en la librería o en el kiosco o donde sea que vaya a estar expuesto y que llame la atención y digas, esto me lo tengo que llevar para casa como sea. Fijaos además que el precio está en pesetas. Esto es un claro indicativo de que esto es viejo. Y ya os digo, para mí es total, entre las letras de colores, el logotipo con el personaje dentro, el sello Image, que bueno, esto en su momento era como lo más moderno y vanguardista que había, la pose del personaje así dramática con estos colores que tiene así tan guapos. Además tiene unos colores que son ligeramente distintos de los que habitualmente se utilizan en la colección, que son todavía más noventeros aquí en la portada para mi gusto, que están muy bien utilizados. Vemos aquí estos colores que son como rosas, lilas, morados, que se juntan con otras luces, contrastan con el verde y le dan esta sensación que es como es muy noventero. Es que realmente es la expresión. Es como muy noventero. El personaje parece una especie como de mago, con esta especie de máscara estilo Spider-Man, la capa que parece algo así como la capa del Doctor Extraño, una cosa un poco cadenas, calaveras, o sea, es un personaje de estos que son como una amalgama de mil cosas, ¿no? Que se nota que al dibujante pues le gustaban todos estos elementos y los juntó en un mismo, iba a decir personaje, pero bueno, es criatura la palabra, ¿no? Incluyendo este brazalete con pinchos ahí, canallita total. A mí, ya os digo, para mí esta portada como portada de un número 1 me parece que lo tiene todo, de las mejores de la historia. Y además el color, que curiosamente no lo hace Steve Olive, lo hace Ken Stacy, creo que está perfecto. Este no es exactamente el color del cómic, no marca la tónica de lo que va a ser el color del cómic, pero me encanta. O sea, creo que es un acierto absoluto, me encanta. Y bueno, venga, volvemos un poco a esta página, no vamos a volvernos muy locos. A ver, por destacar cosas, y ya vamos a acelerar un poco el ritmo, ya os digo. Bueno, una primera característica que tenían los cómics de Image, que a mí me gusta mucho, es que aprovechaban esta parte interior, la primera cara interior, para utilizarla para lo que es la información del cómic y los títulos de crédito y demás. Además aquí, si nos fijamos, lo estamos viendo que está en gris, está en verde, está en negro de fondo y tal, entonces es como que también tiene muy bien cerrado el concepto de marca, ¿no? Estos son los colores propios no solamente del personaje de Spawn, sino de lo que va a ser todo su universo conceptual. Y eso es algo que Image Comics, es que estamos hablando de hace 30 años, que ahora lo tenemos muy interiorizado y tal, pero en su época ese rollo de dejarlo todo tan bien cerrado es algo que llama bastante la atención. Y aquí pues nos encontramos eso, Image Comics, que esto, ponerlo en grande, pues estaba claro, porque es que no era el primer cómic que sacaba la editorial,
pero era de la primera hornada. Este es el segundo o tercer cómic que se publicó. El primero fue Young Blood, de Rob Liefeld, que posiblemente lo veamos aquí en algún vídeo. Me gustaría bastante. Entonces vemos aquí más cómics, presenta preguntas, el logotipo, ese logotipo de Spawn clásico, totalmente clásico. A mí me encanta. De chaval yo veía esto y me encantaba también. Y bueno, pues eso, vemos que McFarlane se encarga de todo, Steve Olive el color, dedicado a Jack Kirby, como debe ser, un número 1, que lo tiene todo. Y bueno, aquí vemos los años de publicación y demás. Pues bueno, en España se publica en el 94 con Planeta Agostini, y ya entramos a lo que es propiamente la historia. La primera página que vemos está como muy diagramada, por así decirlo. Esto es muy Todd McFarlane total, ¿no? Es como una diagramación de páginas muy del estilo del autor. Se nota, Todd McFarlane estudió diseño antes de dedicarse al cómic, y se nota mucho porque aprovecha todos los truquillos que puede para que la página sea interesante y ahorrarse trabajo también. Es un dibujante que, bueno, que tiene una mezcla de talento y cara dura que le hace ser muy especial, ¿no? Entonces él lo que hace con esto es generar una especie como de atmósfera que nos va llevando poco a poco al punto donde él quiere llegar, que es a la ciudad. Esto es una característica importante del cómic y también muy simbólica de la época, ¿no?, en la que está producido, que es como una época como muy de cómic urbano, de personajes de ciudad, de callejón, de la noche, del crimen, este tipo de rollo, que es muy noventero, derivado de los 80 también, pero claro, es que este cómic se hizo en el 92, entonces es como lo aglutina todo, ¿no? Aquí además lo vemos en estas dos páginas, lo vemos claramente. Aquí lo vemos al pasar de página, vemos esta primera secuencia en estas dos páginas. Es importante porque es la presentación del personaje, es una especie como de secuencia dramática, un crescendo o algo así, ¿no?, que nos va presentando los pensamientos, esos pensamientos en primera persona, súper atormentados y llenos de peso, de elijo volver. ¿Por qué? Te lo puedes imaginar, ¿no?, con una voz ahí, casi la voz de Batman, del Batman de Christian Bale. Y aquí, pues bueno, vemos eso, que es como una especie de presentación muy diseñada, muy sofisticada, que nos da una imagen estética de lo que va a ser el cómic y tal. Pero aquí sobre todo y ante todo lo que vemos es una referencia, es una gran referencia, que es Frank Miller. Todo esto es como una aglomeración de referencias a Frank Miller. Estamos hablando del año 92. Entonces aquí se notaba que todavía Frank Miller le quedaban muchos años aún. Estaba arriba, estaba en el techo. Era el artista máximo, el artista más importante de Estados Unidos, el que más influía sobre los demás, el que se llevaba los premios. Todos los artistas querían ser como él, ¿no? Y todavía el Batman que había hecho en los 80, El regreso del Señor de la Noche, pues seguía siendo una obra que marcaba a los artistas. Era una obra que definía un poco el nivel de dónde se cumplen las características para que tu cómic sea épico o no lo sea, ¿no? Y aquí nos encontramos un montonazo de cosas que están claramente sacadas de la influencia de este cómic. Es que se notan claramente, vamos. Vemos antes de nada, esta visión sombría de los edificios, esta Nueva York con esta tormenta púrpura de fondo que está muy guapa, que recuerda muchísimo a la manera de plantear las imágenes de Batman de Frank Miller. Muchísimo dramatismo y efectismo a tope. Y aquí pues vemos también esta secuencia, ¿no?, que también nos recuerda a las portadas de Frank Miller en Batman. Es que es más descarado imposible. Y en esta otra página que se contrapone, la página contraria, pues nos encontramos otro recurso que es 100% Frank Miller. O sea, es que es utilizar imágenes de televisión. En 2022 decir televisión suena extraño, ¿verdad? Si hiciésemos esto en 2022 seguramente lo que haríamos sería poner a youtubers en lugar de poner a gente que trabaja en los medios, porque es como que, no sé, hemos perdido un poco la conexión con esto tal vez. Pero bueno, la cosa es que iba a decir Frank Miller. Todd McFarlane utiliza imágenes así como de la tele, con diferentes periodistas, que se nota además pues que son de diferente rollo, como que tienen un rollo político diferente y demás. Así te puede presentar como puntos de vista diferentes. Y así pues nos consigue meter estos tochazos de texto, pues diciendo que son las opiniones que están mostrando los periodistas en la prensa, y así pues nos permite dar el máximo de información
dibujando lo mínimo posible. Todd McFarlane. Ahora, eso sí, es una especie como de estilización de cosas que hizo Frank Miller, como decíamos. Venga, más McFarlane, otra secuencia. Fijaos que hasta ahora no hemos tenido ni una página todavía de viñetas, ni de globos de texto, ni de narración clásica, ni de nada de nada. Esto es puro McFarlane, puro. Todo este uso del diseño, el crear ahí un mosaico con imágenes pequeñas, así todas muy espectaculares y tal, que si la calavera, que si la explosión, que si el mafioso, que si la bandera de Estados Unidos, el militar con la pistola, el grito salvaje, la chica medio en pelotas, pero bueno, suficientemente no detallada para no ser X. Yo qué sé, lo que es el conjunto de la composición, ¿no? Pues al final estos son trucos para crear páginas interesantes y resumir el máximo de historia dibujando, digamos, lo mínimo posible, o al menos lo mínimo de lo que no le gusta dibujar, ¿no? Más o menos lo que nos está mostrando aquí sería un soliloquio en estos globos de texto. Es más o menos, sería como la voz en off del personaje hablándonos de retazos de su vida, retazos de experiencias y demás, que nos las va como describiendo. En ese aspecto creo que es muy acertada esta página, porque te va como creando, no sé, una impresión emocional. Además los colores están muy bien. Fijaos las partes oscuras con estos morados, después las partes así como más vivas con los amarillos y naranjas y tal. A mí me gusta bastante. Y bueno, podemos decir, como os había dicho antes, que eso, que McFarlane, pues en los 90 era un artista súper polémico, muy discutido y muy polémico, no por sus historias exactamente, ni por sus ideas, sino porque era un tío que vendía cómics como churros. Ya os dije antes que en su momento batió el récord absoluto de ventas y tal, pero los críticos le destrozaban. Los críticos a McFarlane es que le ponían a parir constantemente, decían que es que era todo imagen y diseño, pero que no había nada detrás, que no había historia, que no había concepto, y que el tío te lo vendía supuestamente todo con imágenes, como dice el propio Todd McFarlane, sexys, ¿no? Él decía, hazlo sexy, que al espectador le llame la atención y tal. Este doble panel es una muy buena muestra de su estilo. Venga, otras dos páginas. Y así, al fin, por fin, vemos una imagen del protagonista, que ya era hora. Aún así, nos encontramos todavía más trucos de composición McFarlaneanos. Ostras, vaya palabra tú, McFarlaneanos. Con este montaje de página, ¿no?, que tenemos aquí, que casi no sabes muy bien si estás viendo un cuadro surrealista o un diseño de página, o no sabes muy bien qué estás viendo, con este reloj de arena roto aquí, en plan Salvador Dalí, con edificios de Nueva York de fondo, la luna, estas viñetas que se pierden en el horizonte, las formas del protagonista. Es una página un poco narrativamente confusa, pero es como muy diseñada, ¿no? Y bueno, pues sigue siendo trucos, sí. A mí me gusta, que conste, parece que lo estoy criticando, pero a mí me gusta. Y aquí, como decíamos antes, por fin tenemos esta página que ya es como que se rompe este rollo onírico, que tienen las primeras secuencias, que es como muy evocador. O sea, esto si fuese una película te imaginarías la clásica banda sonora que va haciendo como un crescendo, ¿no? Hasta que por fin apareces con el protagonista aquí, que se le nota, a pesar de tenerle puesta la máscara, se nota que está confuso, se le nota que está como, bueno, sigue con su soliloquio. Ya os aviso, este es un personaje, no sé si habéis leído más historias suyas, pero este es un personaje muy pesado. O sea, este es un personaje estéticamente muy molón, pero que no para de estar atormentado y de pensar en primera persona y de, vamos, o sea, es en fin, muy pesado, muy pesado. Y aquí está el tío, pues se le nota que básicamente acaba de recobrar la conciencia, ¿no? Y de por fin ser consciente de sí mismo, y claro, pues está confuso. Y bueno, pues pasamos la página y llega por fin el final del crescendo, que es esta página que estáis viendo. Vamos a hacer un poco de zoom. Cuidado, mirad qué página doble. Esto es las páginas que hemos estado viendo previamente, incluyendo la portada, me atrevo a decir. Estas páginas que hemos visto, que nos han dado texto, un poco de historia y demás y todo este rollo, en realidad eran un pedazo de excusa enorme para por fin lanzarnos la imagen. Esta es la página para la que nos han estado preparando, con sus diseños raros, los textos confusos, y esto es como el clímax, ¿no?,
Nos presenta al personaje a lo grande y fijaos qué doble páginas, que es tremendo. Esto es puro McFarlane también. Un plano espectacular ahí con un ángulo raro, con esta capa. No sé si la estáis viendo bien. La capa que se engancha con los detalles del edificio entre las cornisas. Se mete aquí entre esta especie de tubería, antena. No sé exactamente qué es, pero lo importante es que la capa se enreda. La pose dramática. La capa no sabes muy bien qué narices está haciendo. No sabes si es que hay viento y se está remolinando. No se entiende muy bien. Pero la cosa es como que dramáticamente, pues que crea la imagen bestial, ¿no? Y esto que es algo que también en los años 90, esto es muy años 90, efectivamente. Esto es algo que en los años 90 este tipo de dibujantes, como Todd McFarlane o como Rob Liefeld, la estrella de X-Force, que después hizo John Blood y tal, pues lo priorizaban. Ellos eran muy de la idea de crear imágenes que te dejasen bizco. Ellos eran de crear imágenes que impactasen al máximo, mucho antes que ser dibujantes correctos. O sea, no eran dibujantes de estos de anatomía, perspectiva, sombra, tal. No. A ellos lo que les gustaba era hacer esto que estáis viendo, la super pose, la super imagen, que digas, ¡buah! Yo esto quiero, voy a comprar otro cómic, voy a coger estas 2 páginas y las voy a colgar de la pared porque esto es un super póster, ¿sabes? Esta era la idea de lo que les gustaba hacer a ellos. Porque ahora ya sí, segundo vistazo, después de habernos quedado flipados con los edificios de fondo, con los, no sé, con la pose, con las luces, el color de Steve Olive, que vamos, es flipante, vamos a pararnos un poquito y a fijarnos bien. Si nos fijamos en la anatomía del personaje, mira la anatomía, ¿eh? Mira el brazo, el hombro, el todo. Si nos fijamos en la anatomía del personaje, vamos a ver cosas muy raras. Y eso que este dibujo ni tan mal, pero aún así es un poco, bueno, por los pelos. Pero el conjunto de la imagen pues te deja flipado. Yo personalmente creo que la parte de que el dibujo sea correcto y anatómicamente perfecto y tal no debería ser lo importante. O sea, yo soy también de la idea de que lo importante es que el dibujo impacte. A mí eso me gusta. Y como os decía antes, mirar el color. Es que vamos a repasarlo una vez más porque vamos, Steve Olive, tío. Increíble. Yo sé, para los que sepáis de esto y tal, y seáis seguramente más jóvenes, yo sé que en 2022 este color lo ves y tampoco puede que no parezca gran cosa. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto pues seguramente se hizo entre el 91 y el 92. Y es que estos colores por ordenador en 1992, además hechos así, porque aquí se nota que hay luces, se nota que hay capas, se nota que hay degradados, se nota que no es un color aplicado a lo bestia. Esto hacía que se te cayese la mandíbula al suelo. O sea, una cosa muy loca. Yo lo estoy mirando ahora y me sigue flipando lo bien utilizado que está. Se nota mucho que el colorista Steve Olive había trabajado en varios trabajos con color por ordenador, era un pionero. Y entre estas obras en las que trabajó en la versión en color, la americana, de Akira, de Kazuhiro Otomo. O sea, ficharon al mejor. Todd McFarlane decidió que iba a hacer una colección nueva y que para el colorista, pues que quería el mejor. Y contrató al mejor y es increíble, vamos, su trabajo. A mí, yo creo que, vamos, el protagonista, claro, es Todd McFarlane, pero yo creo que el color, vamos, este cómic lo ves en blanco y negro y no es la misma cosa. Bueno, páginas de transición, después de la super presentación del personaje, páginas un poco de transición. Esto, bueno, vamos a ver un poco más rápido porque la historia en sí tampoco nos interesa mucho. A mí me gusta este estilo caricaturesco. Esto nos sirve muy bien para ver cómo dibuja Todd McFarlane. Pues eso, que lo dibuja muy cartoon, exagera mucho las cosas con esta línea, con líneas finas y tal, aprovechando detallitos de la ciudad, así, los skylines, estos rollos. Y ya, bueno, pues entramos un poco a lo que sería la primera secuencia, ¿no? Bueno, primera secuencia se entiende desde que el personaje apareció. Vemos aquí este personaje cayendo con la capa, con los edificios. Como veréis, los edificios son muy socorridos, ¿eh? Son muy socorridos, te rellenan la escena completamente, los puedes meter en cualquier momento y no fallan. Yo los uso mucho en mis dibujos también, porque si lo que quieres es generar una sensación urbana, unas formas de edificios nunca te fallan. Y bien, bueno, aquí vamos a ver una pequeña presentación del personaje, ¿no? Esta sería una muestra de lo que es el personaje en acción.
Ya hemos tenido lo que es, como os decía antes, la presentación dramática. Entonces aquí toca pues ya un poco de movimiento, ¿no? Ya os he presentado lo cool que se ve mi personaje, lo vacilón que queda esa imagen que parecía un póster. Ya os he enseñado que es súper atormentado y que no sabe de dónde viene y tal. Ahora os voy a poner un poco su lucha, ¿no? Su lucha urbana y tal. Y entonces aquí, pues bueno, llama mucho la atención que se cumplen un montón de topicazos ochenteros y noventeros, de principios de los 90, que a mí pues me hace mucha gracia, ¿no? Aquí lo hemos mirado a los malos, yo que sé, el oscuro callejón de la gran ciudad por la noche, con estos malos punkis, rockeros, yonkis, o sea, escoria urbana de la época, que salen en todos los cómics tipo Punisher y tal, de esta época a tope. Pues, y la agresión a la mujer que camina sola, ¿no? Por los callejones, que es como la agresión, pues ya sabéis, poco elegante, nunca falla. Y además el elemento fundamental, mirad, incluso vemos aquí un malote con la clásica navaja automática, o sea, es que está todo, todos los elementos 80-90eros están, ambiente de serie B en Spawn, a tope, sobre todo en sus primeros números, yo diría que en sus primeros 10 números o algo así, hay un ambiente de serie B total, que yo creo que encima no es a propósito. Yo creo que Todd McFarlane quería hacer una historia elegante, pero juntaba todas estas macarradas y cosas de cómic oscuro y tal, y le quedaba serie B total. Mira este tío atravesando los cristales dramáticamente. Bueno, 2 páginas, aquí se nos presenta otro elemento importante del personaje, así lo vamos a ver rápido, que es este rollo verde, que como que les tira una especie como de destello verde. Aquí se nos da a entender que el personaje pues tiene como una especie de magia, ¿no? Que así se nos presenta, se nos ha presentado el personaje, la ciudad en la que vive, la confusión en la que existe, el tipo de malos a los que se enfrenta, que maneja una especie como de magia verde, que es una cosa rara. Así que nos terminamos a hacer la idea de que lo sobrenatural, ¿no? Pues que va a ser una parte de la historia y que estos malos random, pues que lo van a pasar mal. Y bueno, una vez más vemos viñetas, si os fijáis, utilizadas para dibujar lo mínimo posible y que se vea lo más molón que se pueda, aprovechando esas sombras dramáticas y tal. Bueno, pues eso, como debe ser. Aquí pues venga, más montaje, flashbacks y tal, mucho eso, pensamiento en primera persona, narración, tal, pues eso. Sin más. Seguimos con montajes, el truco de utilizar otra vez a los periodistas narrando y tal, Frank Milleresco. Aquí además nos pone el año, en 1992, que eso está muy bien. A mí me gustan estas cosas que dan contexto. Un montón de texto para que te lo leas. Bien, para compensar todo lo que no está narrando. Y bueno, aquí viene un poco el cierre ya de lo que sería este primer número, ¿no? Que es que se ve al personaje una vez más enterrado en sus pensamientos, que se van metiendo en el callejón, se arranca la máscara. Y bueno, pues en ese momento, pues el personaje, bueno, se quita la máscara, como hemos dicho antes, y se quita el traje y se da cuenta de que debajo de ese traje, pues que es una especie como de zombie, con los ojos verdes, que brillan mucho. Bueno, aquí leemos además mega de estas, muy clásico, ¿no? La imagen, esta imagen con la lagrimita y tal, y que se le ve aquí hundido entre basura y contenedores y tal, es muy dramático y tiene mucho de esta onda urbana también de cómics también medio independientes y tal, como por ejemplo las Tortugas Ninja originales, todas estas imágenes de edificios y suciedad, callejones sucios, no sé, tiene un puntillo de ese medio underground comercial que había en esta época que mola mucho. Y bueno, pues volvemos a ver el estilo ahí, estilo caricatura de Todd McFarlane, muy buen resumen de su estilo. Y ya con esto pues se acaba. Aquí vemos a un demonio partiéndose el culo de risa. Vemos un demonio, pues eso, riendo, así que no hace falta mucho, no hace falta ser Sherlock Holmes, ¿no? Para adivinar que se está riendo de nuestro protagonista, se está partiendo el culo de nuestro atormentado y filosófico protagonista, y que será una constante en la serie, ¿no? Pues que habrá magia, habrá acción,
que habrá demonios, que habrá resurrecciones, que habrá fuego, que habrá ciudad, que habrá callejones, que habrá basura, que habrá yonkis, que habrá rockeros, punkis, navajas automáticas y todas estas cosas que hemos estado viendo. Esto es un muy buen resumen de lo que nos vamos a encontrar posteriormente. Y ya os digo, este cómic fue un auténtico éxito, como os dije. Image Comics, cuando apareció, fue visto como un movimiento con un cierto riesgo, pero lo petó en ventas. Este cómic superó el 1.000.000 de ejemplares tranquilamente, cosa que para un cómic independiente es loco, muy loco. Todd McFarlane, con el número 1 de Spider-Man, para que me entendáis, creo que vendió alrededor de los 4 millones, creo, algo así. Igual me estoy equivocando, porque puedo tener ahí una mezcla de cifras, pero vendió, ya os digo, mucho. Pero que un cómic independiente, de un personaje que no conocía a nadie, de una editorial que tampoco tiene tirón todavía, no tiene un público asociado ni de nada, venda 1.000.000 de ejemplares, aquello fue, ya os digo, un tsunami, una revolución, una cosa tremenda. Bueno, y en la contraportada, como último detallito, que creo que además está muy bien, muy elegante, tenemos una ilustración de George Pérez, lo pone aquí. George Pérez, el clásico dibujante de, pues yo que sé, Wonder Woman, por ejemplo, Los Nuevos Titanes. Un tío que ha trabajado mucho con... Bueno, en Marvel ha trabajado también, pero bueno, ha trabajado mucho en DC. Un dibujante clásico, pues muy anterior a esta generación. Pero que aquí, al dibujar su versión del personaje, como lo vemos, pues con un aspecto mucho más clásico, ¿no? Y mucho más contenido. La anatomía es correcta, para variar. Las cadenas tienen un tamaño normal, en lugar de ser, no sé si sabéis, quedado antes, con el tamaño de estas cadenas que tienen pinta de pesar 200 kilos y que no se sabe muy bien cómo el personaje puede existir con ellas, que bueno, va variando el tamaño de las cadenas de viñeta en viñeta, pero bueno, que eso es muy McFarlane también. Vamos a ver si nos encontramos ya como último. Es que mira qué pedazo de cadenas, en fin. Y bueno, pues ya os digo, un cierre para lo que es el cómic, que me gusta. Además es que una cosa que sí que hicieron mucho en Image Comics cuando empezaron, era como que hacían mucha referencia a los autores que a ellos les gustaban y que les habían influenciado. Se ve mucho en esta dedicatoria a Jack Kirby en la página de créditos, y en ceder el espacio a George Pérez en la contraportada. Pues son como referencias muy respetuosas a artistas clásicos, que bueno, que es como que, no sé, da la impresión eso de respeto al medio, ¿no? Respeto a la historia del medio por parte de sus creadores. Eso está muy bien. Y ya os digo, seguiremos viendo más cómics de esta etapa. A mí este número 1, yo particularmente, ya os digo, le tengo mucho cariño y creo que es un número 1 muy clavado, además muy simbólico de la época en la que se hizo, y espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier anotación, cualquier cosa que se os ocurra, ponedla en comentarios y continuamos en un futuro con más cómics, más mentiras, pocas mentiras, y más cintas de vídeo, que no sé cuándo las voy a poner, pero en algún momento. Amigos míos, nos vemos.